Hoy es 2 de enero del año 2022, así que es la primera reunión en donde estamos juntos como iglesia, día domingo, día del Señor, y es una fecha muy especial porque comienza el año, y también es una fecha muy llamativa para muchos porque muchas iglesias, muchas personas que concurren a las iglesias están esperando la palabra para este año. La palabra profética, dicen algunos, la declaración, dicen otros, pero muchos están reuniéndose a esta hora, hoy domingo a la mañana o a la tarde, algunos lo hicieron ayer también, buscando la palabra profética, la declaración para el año 2022. Así que me pareció importante hablar sobre esto, sobre este tema que acabo de plantear. Yo hice una búsqueda nomás recién de algunas frases que se dicen para este tipo de reuniones en donde se busca la palabra profética para este año. Y lo busqué solamente acá en Rosario, en nuestra ciudad, solamente en congregaciones de nuestra ciudad, y les voy a leer algunas que seguramente ustedes ya habrán conocido y en años anteriores también la habrán escuchado. Por ejemplo, una dice año 2022, y el eslogan o la frase dice así: año de grandes oportunidades para los que carguen con la bendición de Dios. Esto está basado en Génesis 26-28. Lo leo de vuelta. Año de grandes oportunidades para los que carguen con la bendición de Dios. Así es textual la frase que dijeron en alguna de las iglesias de acá de Rosario entre ayer y esta mañana. Otra más. Año 2022, y la frase dice: construyendo en el diseño correcto con la dinámica del reino. Esto basado en Éxodo 25:9. Digo basado porque, bueno, en esta frase la única coincidencia es que justo ese versículo habla de diseño, pero está hablando de otra cosa, está hablando del tabernáculo, y lo usaron para fundamentar esta frase que dice: construyendo en el año 2022 en el diseño correcto con la dinámica del reino. Voy a leer algunas más sencillas. Las dos primeras estuvieron medias complicadas. Voy a algunas más sencillas. Año 2022. Año de victoria. Otra más. Año 2022. Solo buenas noticias. Año 2022. Año de restauración total. Y después, bueno, las genéricas. Año 2022, el año del Señor. Otra decía, este es mi año. Otro decía, el año bueno para la Argentina. Bueno, son casi siempre los mismos temas, se repiten, cambian un poquito la frase, pero se van repitiendo. Frases que se dicen a principio de año en las iglesias locales, en las congregaciones, y algunos hasta lo mencionan como que son palabras proféticas o mensajes que Dios le da al pastor de la congregación para que a esta altura del año, en una reunión como la que tenemos hoy, el pastor suelte esta palabra. Una frase que se usa es esta, de soltar la palabra para el año que viene. Y esto es algo que tenemos que entenderlo. Ya el año pasado hablamos algo de esto, este año también corresponde que lo hablemos porque acá hay mucha confusión. Vieron que estas frases son siempre positivas, frases buenas, con buenas ondas. Solo buenas noticias, año de victoria, año de restauración total, el año del Señor, este es mi año. Bueno, y todas cosas así. Después las más complicadas, construyendo en el diseño correcto con la dinámica del reino. Bueno, hay de todo, pero siempre girando en este tema de que el año que viene va a ser el mejor, solo buenas noticias, y muchas veces, o casi siempre, se pone de excusa como que Dios le dijo esta palabra profética a tal persona para que lo comunique a la congregación, a la iglesia local. Desde ya quiero decir que esto no es cierto. Esto no es cierto. Porque, bueno, lo hemos comprobado. Se han dicho tantos disparates a esta altura del año que después nunca se cumplió. Así que el Señor, como siempre lo decimos, solamente habla a través de su palabra. Por eso
cuando comenzábamos la reunión y casi sin saber del tema que íbamos a tratar hoy, ya hermanos expusieron algunas reflexiones hablando de guardar la palabra. Justamente Mari y el Doni hablaban de guardar la palabra. ¿Y qué es esto de guardar la palabra? Bueno, en el contexto que quiero hablar es en este. El primer domingo del año, el 2 de enero del año 2022, vamos a ver qué tenemos que hacer como iglesia, que es lo más correcto que tenemos que hacer como iglesia delante de Dios, referido a lo que es la voluntad de Dios. Porque estas frases muchas veces no son la voluntad de Dios y ni siquiera son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están fuera de la Biblia. Y muchas veces, como vimos recién en alguna, se usa algún versículo que suena parecido, pero el versículo habla de otra cosa, para traerlo a este presente nuestro y decir, bueno, este año se va a cumplir esto que la Biblia dice. Entonces, se confunde mucho, se hace mucho lío, se crean expectativas y todas estas cosas que ya tantas veces hablamos. Pero lo que sí digo es que el Señor habla. Y el Señor habla solamente a través de su palabra. Y sí hay un mensaje profético para el 2022, para el año 2022. Nosotros tenemos un mensaje profético y es el mensaje profético auténtico, el real. Es más, es el único. Y no lo tenemos nosotros porque seamos la Iglesia de la Oveja 100, o porque lo estoy diciendo yo, o porque nosotros seamos especiales en algún sentido distintivo con las otras congregaciones, sino lo digo porque el mensaje profético que tenemos para el año 2022 es el mismo que tuvimos el año pasado, en el 2021, en el año 2020, un año muy complicado para todo el mundo, pero también fue el mismo mensaje que tuvimos en el año 2000, los que estábamos en el camino del Señor, en el año 90, en los 80, en el siglo pasado, en el anterior, en el siglo de la Reforma, el siglo XV, XVI, hasta en el siglo I, en la iglesia primitiva, también el mensaje profético era este. ¿Y cuál es? Que solo hay salvación por gracia, mediante la fe, en la obra redentora de Jesucristo. Ese es el mensaje profético que tiene la iglesia. Solo hay salvación por gracia, mediante la fe, en la obra redentora de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que vino al mundo, que padeció, que murió por nuestras culpas, pero que también resucitó y volvió al Padre conforme a las Escrituras. El Evangelio que nos enseña Pablo en Corintios. Ese es el mensaje profético para este año y también va a ser el mismo mensaje para el año que viene si seguimos acá, y también es el mismo mensaje que tuvo siempre la iglesia desde el origen, desde la iglesia original. El único mensaje profético año tras año fue este, que solamente hay salvación por gracia, por la gracia de Dios, mediante la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la única palabra profética que el mundo tiene que escuchar. La única palabra profética. No esto de año de buenas noticias, año de victoria, este es mi año, todas estas cosas nada tiene que ver con el mensaje profético que tiene la Iglesia de Jesucristo. El único mensaje profético es que solo en Jesús hay salvación. Y esa salvación es solamente por gracia, solamente mediante la fe. Ese es el mensaje profético que siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Así que en estas fechas, a esta altura del año, que siempre las personas buscan a ver cuál será la palabra profética que el Señor trae para la iglesia, bueno, es siempre la misma. El mensaje del Evangelio. Esa es la palabra profética para nosotros de manera individual y es el mismo mensaje que tenemos que repetir, replicar, proclamar. El mensaje del Evangelio. Solamente nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos para esto. Recibimos el mensaje del Evangelio, predicamos el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje profético, no hay otra, como si fuera profecía o algo que vamos a saber antes de que pase durante el 2022, solamente que tenemos que predicar el Evangelio. Solamente ese es el mensaje de Dios. Así que eso fue la introducción.
vamos a ver un ejemplo en la Biblia, un ejemplo que está en el Antiguo Testamento, y es el ejemplo del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, así que desde ya los invito a que vayamos a la Biblia, al primer libro de las Crónicas, capítulo 10. El primer libro de las Crónicas, capítulo 10, en el Antiguo Testamento, al comienzo de la Biblia. Ahí vamos a ver cómo este libro nos cuenta una historia muy particular y muy precisa, en la que tenemos mucha información en la Biblia acerca de qué fue lo que pasó y cómo pasó. Y este es el ejemplo de Saúl que vamos a ver referido a esto, a guardar la palabra del Señor. El mensaje de hoy le dimos por nombre: El Señor ha hablado. El Señor es Jehová. El Señor ha hablado. Ese es el nombre del mensaje de hoy. Yo les pido que tengan lista la lapicera y el papel, como siempre, porque cuando habla el Señor tenemos que prestar total atención. Y el Señor habla solamente a través de su palabra, por eso yo insisto siempre de que puedan tomar nota, porque a veces la memoria nos traiciona, y bueno, por lo menos un pequeño apunte de lo que estamos hablando, si lo pueden tener en papel, siempre sirve mucho a la hora de repasar todas estas cosas que vamos a hablar hoy. Así que el tema es: el Señor, Jehová, ha hablado. Para los que quieren escuchar qué dice el Señor para el año 2022, vamos a ver qué dice el Señor, y desde ya anticipamos que el mensaje que tenemos para desparramar por todo el mundo es el mensaje del Evangelio. Pero vamos a ver el ejemplo de Saúl y vamos a ver si fue un ejemplo bueno o no. Se van a dar cuenta bastante fácil. Vamos a hacer como una cronología acerca de lo que pasó con Saúl. Decíamos el primer libro de las Crónicas, capítulo 10, y vamos a comenzar a leer el versículo 1 hasta el 3. Primera de Crónicas 10, 1 al 3, y esto es una historia de la persecución. Lo lee Cari. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Así que esta es la historia de la persecución. Los filisteos persiguiendo al rey Saúl, al primer rey de Israel, y también a sus hijos. ¿Y vieron lo que pasó? Llegaron a matar a los hijos de Saúl y ya lo estaban alcanzando a Saúl, y dice que los arqueros, los flecheros, hasta llegaron a herir a Saúl. En estos versículos vemos la persecución que sufrió Saúl y su familia de parte de sus enemigos. Pero la historia no termina ahí. Vamos a ver qué dice el versículo 4 y vamos hasta el 6. Habla de la historia de la tragedia, dice así. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Una clara historia de tragedia. Murió Saúl, el rey de Israel, murió asesinado por los enemigos, los hijos de él murieron así, y él mismo se tuvo que suicidar. Dice que se tiró sobre su espada para matarse. Le pidió al seguridad que tenía cerca, al escudero, que lo haga, no se animó, y él mismo tomó su espada y se tiró sobre ella. Lo mismo hizo el hombre que lo acompañaba. Una historia muy trágica de persecución, de muerte de sus hijos y de un suicidio en medio de la desesperación. Así que en esta historia ya vemos la historia de la persecución, la historia de la tragedia, y como tercer punto vamos a ver la historia de la derrota total de Saúl, porque no termina ahí solamente con el suicidio de Saúl, sino que el versículo 7 dice esto. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. No solamente el rey fue muerto y su familia, sino que dice que los filisteos, los enemigos, tomaron posesión de todo el territorio. Así que es la historia de la derrota total.
Así que repasamos estos 3 primeros puntos. Primero, la historia de la persecución de los enemigos de Saúl, que perseguían a los hijos de Saúl y llegaron hasta causar la muerte del mismo rey de Israel. La historia de la tragedia, que fue esa misma, la muerte del rey y de su familia. Y la historia de la derrota total, que fue que los filisteos tomaron el control de todo el territorio. Este es el ejemplo de Saúl, la historia de Saúl. Si prestamos atención en algunos versículos, podemos ver por qué murió así Saúl. Fue una muerte fea. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el mismo Dios, que fue quien lo eligió para que sea el primer gobernante de Israel, pero tuvo una vida bastante complicada. Yo los invito siempre que puedan estudiar el contexto de todo lo que fue pasando, y tuvo una muerte muy fea, una muerte que no era digna de ningún rey. ¿Por qué murió así Saúl? Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice así: Así murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Ahí está bien claro por qué Saúl murió de esta manera. Primero, el versículo 13 dice que prevaricó. ¿Qué quiere decir esta palabra muy complicada o bastante técnica en lo jurídico? Quiere decir que tuvo una falta consciente de sus deberes. Faltó a los deberes que tenía que realizar de manera consciente. No fue por ignorancia, por ineptitud, sino que lo hizo conscientemente. Faltó contra Dios, contra Jehová, conscientemente fue contra Jehová. Eso es prevaricar. Lo segundo que dice es que no guardó la palabra. No guardó la palabra de Jehová. Y el tercer punto dice que consultó con una adivina. ¿Lo ven? Entonces tenemos 3 puntos acá. ¿Por qué murió Saúl? Por 3 motivos. Primero, prevaricó. Se puso contra Dios. Conscientemente fue contra Dios. Lo segundo que dice, no guardó su palabra. ¿Qué quiere decir? Que él sabía también su palabra y no la guardó, no la aceptó, no se dejó regir por la palabra de Dios. Y después dice que consultó a una adivina. Versículo 14 dice que Jehová lo mató. Dice así: y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. O sea, no es que se suicidó Saúl, si bien él hizo el acto de tirarse arriba de la espada. ¿Pero por qué llegó a ese extremo? Porque Jehová lo mató. ¿Por qué lo mató? Por ir en contra de la palabra de Jehová. ¿Ven qué grave que es este episodio? Qué triste y qué grave, qué terrible que es una persona que se levanta en contra de la palabra de Jehová. Y lo dice clarísimo, lo pueden marcar en sus Biblias, yo lo tengo subrayado: prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová. Y no solo eso, sino que consultó con una adivina. Ahora vamos a ampliar acerca de esto. Pero estos son los 3 puntos importantes que dieron muerte de esta manera tan fea al rey de Israel. Por estos motivos, Jehová lo mató. Y vamos a ver, prevaricó, dice, que era esto de ir en contra, conscientemente en contra de Dios. Vamos a repasar lo que dice el primer libro de Samuel, en donde se nos amplía la historia. El primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 13, si quieren tomar nota, Cari lo va a leer, y nos va a ampliar acerca de esto que el libro de Crónicas lo cuenta muy breve, pero el libro de Samuel amplía mucho más la historia, y vamos a ver qué dice. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 13, dice así la palabra de Dios. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová.
Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel era el profeta. Dios hablaba con Israel y con Saúl a través del profeta Samuel. Estamos parados en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor venía solamente a través de los profetas, y de esta historia, que se entiende bien claro lo que pasaba, después pueden leerla todas, pero también es un episodio de la guerra con los filisteos, y en el día Saúl estaba esperando que llegue Samuel para ver qué tenía que hacer. Samuel se demoraba, no llegaba. Saúl se empezó a desesperar, pero Samuel había dicho, lo dice en el versículo 8, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel había dicho algo, pero como Samuel no venía y el pueblo se desertaba, Saúl empezó a desesperarse. ¿Y qué hizo Saúl? Algo que debería hacer Samuel, el tema de los holocaustos, y esto que Saúl se puso a hacer porque él quiso, lo tenía que hacer Samuel, tenía que haber esperado. Y porque no esperó, cuando Samuel llega, versículo 13 voy a leer de nuevo, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Lo que hizo Saúl fue una locura, porque solamente él tenía que esperar, y no supo esperar, y se puso a hacer lo que él quería. Locamente has hecho, le dijo Samuel, y dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Qué es esto del mandamiento? La palabra de Jehová. La palabra de Jehová, acá usa la frase el mandamiento de Jehová, pero es la palabra de Jehová, es lo mismo, lo sabemos. La palabra de Jehová, el mandamiento de Jehová. Dice: no lo has guardado, y es el mandamiento que él te había ordenado. Entonces lo que dice acá el libro de Crónicas que leíamos al principio, acá está más ampliado. ¿Cuándo prevaricó? ¿Cuándo fue conscientemente en contra de la palabra de Jehová? En este episodio. En este episodio Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero él hizo lo que quiso. Prevaricó contra Jehová. Así que el versículo 13 es el central. No guardaste el mandamiento. Vamos a dar vuelta a alguna página, 1 o 2 páginas según la Biblia, y vamos a ver el segundo punto, donde decía que Saúl no guardó la palabra de Jehová. Vamos a 1 Samuel 15, si lo quieren lo pueden escuchar de la voz de Cari. Cari va a leer 1 Samuel 15, y vamos a ver qué dice el versículo 2 y el 3. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mira a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acá es otra historia, otro episodio, Saúl peleando también con sus enemigos, y el Señor les dice a Saúl que no tiene que quedar nada, ni Amalec, ni nada. No tiene que quedar nada. Dice: destruye y mata todo. Esa es la palabra de Jehová. Destruye y mata todo. ¿Y Saúl qué tenía que hacer? Destruir y matar todo. Pero ¿qué pasó? Vamos a saltar al versículo 8 y al 9. Dice así: Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Totalmente lo contrario, ¿lo ven? El Señor dijo una cosa, Saúl hizo totalmente lo contrario. Perdonó al rey y a lo mejor de los animales. ¿Y el Señor qué había dicho? Que no tiene que quedar nada. Ni animales, ni personas, nada. Pero Saúl hizo lo contrario, no guardó la palabra de Jehová. Dice así los versículos 10 y 11 del mismo texto. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Vieron? Habla el Señor a través de Samuel, y también el mismo Samuel
dice que se apesadumbró. Samuel se puso mal y la pasó mal toda la noche viendo cómo Saúl iba siempre en contra de Dios. El Señor decía algo y el rey hacía lo contrario, el rey de Israel hacía lo contrario. Y el último punto que habíamos visto era que Saúl, el rey de Israel, consultó con una adivina. Acá tenemos que avanzar más en el libro de Samuel, tenemos que ir hasta el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Cari lo va a leer para que entendamos un poquito más ampliada la historia. Como siempre, los invito a que lean todo el texto para entender bien de qué se trata. Primera de Samuel, capítulo 28. En el versículo 3 del capítulo 28, la primera frasecita dice: ya Samuel había muerto. Así que acá no era que llegaba tarde, acá Samuel ya no iba a llegar más. Samuel había muerto, el profeta había muerto, y vamos a comenzar leyendo el versículo 6, lo va a leer Cari. El versículo 6 de 1 Samuel 28 dice así: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así que acá intentó Saúl tener una respuesta de Dios, saber qué era lo que el Señor quería, pero dice que de parte de Dios no tuvo ninguna respuesta. Bueno, y si leen este episodio, van a ver que en este momento de la historia, Saúl había ido en contra de todos los adivinos, los agoreros de Israel, había ido en contra de ellos, eso está al principio del capítulo, pero acá va a pasar algo que llama mucho la atención por el contexto. Primero, Saúl se había levantado en contra de todos los adivinos, pero miren lo que dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Como Saúl no encontraba las respuestas de Dios, no las encontraba, ¿qué fue lo primero que se le ocurrió hacer? Ya era desobediente, ¿vieron? Ya hacía todo lo contrario, pero ahora la empeoró bastante, la embarró. ¿Y qué hizo? Buscó a alguien que tenga espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Que tenga la capacidad de predecir lo que va a venir, o que tenga capacidad de comunicarse con los muertos. Vieron que ahora le dicen medium y esas cosas. Después, si leen el texto, van a ver que mucho de eso que estoy diciendo hay acá en este párrafo. Yo no me quiero ir por las ramas. Lo que quiero centrar es esto. Acá está el episodio en donde consultó con una adivina. Y recuerdan que Jehová lo mató por, entre otras cosas, consultar con una adivina. Y habló con esta mujer. Y el episodio fue así. Vamos a leer 3 versículos, del 8 al 10. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Lean por favor todo este episodio, que es muy interesante para entenderlo mejor. Todo el episodio tiene muchos detalles, pero nosotros nos centramos acá. ¿Qué pasó? Saúl había dicho que iba a matar y estaba matando y persiguiendo a todos los adivinos de su territorio, y por eso acá se tuvo que disfrazar, para consultar justamente con una adivina. Se disfrazó, entonces la engañó. La engañó para poder entablar una conversación con esta mujer que tenía espíritu de adivinación. En la Biblia antigua dice espíritu de Pitón, y ya hablamos de esto de Pitón y de las pitonisas y todo eso. Así que primero la engañó. Después le consultó lo que él quería saber. Él quería saber qué iba a pasar o qué tenía que hacer. Y le consultó. Y después dice que habló en el nombre de Jehová. Dice, vive Jehová, y habló como si fuera palabras de Jehová, pero nunca fueron palabras de Jehová. Lo que dijo Saúl en nombre de Jehová eran palabras de él, no palabras de Jehová. Así que acá vemos el episodio de Saúl con la adivina, y después pueden seguir leyendo. Resulta que la adivina esta terminó siendo medium, hablando haciendo comunicaciones con los muertos y esas cosas. Pero acá ya vimos las
los tres puntos principales por qué Jehová mató a Saúl. Prevaricó, no guardó la palabra, buscó una divina y no solo eso, habló en el nombre del Señor palabras que no eran del Señor. Habló por boca suya como si fueran palabras del Señor. Vino palabra de Jehová. Saúl ignoró y desobedeció. Saúl murió derrotado y solo. Ese fue lo que sería la progresión de la historia de Saúl. Vino palabra de Jehová. Siempre vino palabra de Jehová al principio, pero Saúl la ignoró y desobedeció. A lo último, Jehová no habló más, no se comunicó más con Saúl. Y Saúl murió derrotado, solo. ¿Por qué? Porque no guardó la palabra de Jehová, porque no le dio la importancia que merece la palabra de Jehová, que es la total importancia, porque la descuidó, porque no quiso escucharla y cuando la escuchó la desobedeció. ¿Por qué hablo de este ejemplo de Saúl? Porque muchos hoy, 2 de enero del año 2022, están buscando a ver qué dice el Señor para este año. Y el mensaje del Señor tiene, desde que tenemos la Biblia completa hasta ahora, siempre las mismas palabras escritas, inspiradas por Él, y siempre el Señor habla a través de su palabra. Por eso la Biblia es viva y eficaz. No es un libro cualquiera. Pero las palabras del Señor están solamente en la Biblia. El Señor habló, Jehová habló, y lo tenemos todo escrito a través de lo que dice la Biblia, palabra tras palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Todo lo que está fuera de la Biblia no es inspirado por Dios. Estamos en una época del año en donde las iglesias están trayendo nuevos mensajes, revelaciones, decretos y cosas, profecías, cosas en este sentido, acerca de lo que vendrá en el año 2022. Y hoy, este fin de semana, y específicamente hoy domingo, más que nunca. Por eso yo estoy hablando de este tema en esta fecha. Más que nunca las personas van detrás del nuevo mensaje que Dios va a traer para la iglesia, y también, usando esto de excusa, muchos mentirosos están hablando palabras que el Señor nunca dijo. Año 2022, año de tal cosa. El Señor no lo dijo. No hay ninguna profecía en la Biblia que hable específicamente acerca de solamente el año 2022. No hay. Entonces, si hay profecías que se van a cumplir durante este año, profecías de la Biblia, seguro que las hay. Pero no hay así directamente, para todo este año va a pasar tal cosa. No, eso es mentira. No se dejen engañar. La palabra del Señor está solamente en las letras de la Biblia. Y el Señor ya habló. El Señor ha hablado, por eso el nombre del mensaje de hoy. El Señor Jehová ha hablado. Y yo termino con algunas preguntas. ¿Estás buscando la palabra del Señor, la palabra de Dios? ¿O estás buscando estos adivinos, agoreros, estos falsos profetas que están hablando en esta época del año? ¿Estás buscando la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Es la única manera de buscar la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. En la época de Saúl, el Señor hablaba a través de los profetas. En nuestra época, el Señor habla solamente a través de su palabra, solamente a través de su palabra. Así que si querés oír la voz de Dios, tenés que leer la Biblia en voz alta. Es la única. La palabra de Dios es solamente la Biblia. Si querés oír la voz de Dios, tenés que leer la Biblia en voz alta. Y la tercera pregunta, ¿estás guardando la palabra? Por eso yo insisto esto de tomar nota, de prestar atención, de dedicarle tiempo después durante la semana de estas cosas que estamos hablando acá en la reunión, y también la lectura personal y el estudio de la Biblia. Porque no se trata solamente de leer, sino que hay que estudiar. No hace falta leer tantos capítulos, hay que estudiar mucho la Biblia, pero no es cantidad de versículos, sino que es lo que el Señor habla a través de su palabra. ¿Estás guardando la palabra del Señor? El Señor ya habló y tenemos todo su mensaje escrito en las letras de la Biblia, y el Señor continúa hablando a través de su palabra. Así que hay que guardar la palabra del Señor, hay que atesorar la palabra del Señor. En este sentido digo de guardar la palabra. Es el tesoro más grande que podemos tener. No tenemos un tesoro más grande acá en la tierra que sea superior o más importante o más relevante o que necesite de más de nuestro tiempo que
estudiar, leer la palabra de Dios y buscar en ella lo que Dios nos habla. El regalo más grande que tenemos es la salvación que es por gracia y es para siempre. Pero en esta vida terrenal, el regalo más grande que tenemos, lo tenemos cada uno de nosotros en nuestra mano, en forma de libro, que contiene solamente la palabra de Dios. Y solo en la Escritura está la palabra de Dios. Dios los bendiga.